Bienvenidos y bienvenidas a esta clase en la que vamos a tratar brevemente la sala o cámara de Gesell. En esta clase vamos a abordar una introducción de qué se trata justamente esta cámara o esta sala, algunas consideraciones generales respecto al ejercicio del derecho de niños, niñas y adolescentes al ser oído en tribunales de familia. Entonces nos vamos a ir hacia nuestra introducción en donde vamos a ver que justamente cuando nosotros nos referimos a la protección de lo que tiene que ver con los derechos de la infancia y la adolescencia, justamente el cuerpo normativo universal más relevante es justamente la Convención de los Derechos del Niño que está desde 1989 y este documento entró justamente en vigencia en nuestro país en el año 1990, justamente con la promulgación de su articulado como ley de la República de Chile mediante el decreto supremo. ¿Y qué pasó con ello? Bueno, el Estado de Chile integra justamente dentro de lo que tiene que ver con su legislación, lo que tiene que ver con el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante, que va a incorporar una diversa gama de derechos humanos de índole civil, cultural, económico, político, social, que van a influir en el desarrollo de los niños, las niñas y también de los adolescentes. Ahora, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, de la misma forma que cualquier otro instrumentos internacionales, va a orientar justamente y también limita a los estados que son parte y les impone lo que tiene que ver con deberes, como por ejemplo lo que tiene que ver con la creación de las condiciones jurídicas, institucionales, sociales y también económicas para poder garantizar lo que implica el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos obviamente en ella. Ahora, la suscripción de lo que tiene que ver con este tratado internacional ha sido una de las bases en las que se ha sustentado significativos cambios legislativos, sobre todo lo que tiene que ver en materia de infancia y adolescencia. Y justamente dentro de lo que tiene que ver con todo este proceso de modernización de justamente nuestra administración de justicia, ahí es donde adquiere especial relevancia la promulgación de la ley 19.968, que crea justamente los tribunales de familia en el año 2004 y que va a integrar los principios redactores, perdón, y los derechos fundamentales consagrados en este instrumento internacional. Ahora, una de las cosas más importantes es justamente el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, junto también con lo que tiene que ver con su intimidad, el derecho a poder ser oídos, a su dignidad. Todos estos son estos principios rectores de lo que tiene que ver con la Convención de los Derechos del Niño, que deben ser siempre garantizados, particularmente cuando estos son participantes de lo que tiene que ver con un proceso judicial. El lugar de los niños, niñas y adolescentes no está en tribunales. Nunca un niño, niña o adolescente debería de pisar las puertas de un juzgado en cuanto justamente el legislador no reacciona estableciendo una norma imperativa y no se obtengan recursos suficientes para dar una adecuada atención fuera de los tribunales, surge justamente lo que tiene que ver con estas medidas de mitigación a la revictimización y que cautelan también de mejor forma lo que tiene que ver con su intimidad. Ahora, el resguardo de dichos principios ha sido una preocupación constante y permanente de nuestro Poder Judicial en Chile, para lo cual se ha realizado diversas acciones como la implementación de salas Gesell, por ejemplo, en tribunales de familia de nuestro país. Y esta iniciativa justamente surge de la necesidad de poder ofrecer un lugar que sea adecuado, porque los niños, niñas y adolescentes ya ir a un tribunal es algo complejo, por lo tanto, idealmente generarles un lugar donde puedan sentirse y estar lo más cómodos posibles. En cuanto a la sala o cámara GESEL acá, la sala fue creada justamente por el psicólogo y pediatra estadounidense Arnold Gesell, quien él fue el que se dedicó justamente al estudio de las etapas del desarrollo infantil mediante la observación de niños y niñas. Gracias a eso fue que realizó esta actividad y la hizo desde una sala separada por este espejo unidireccional, justamente con el objeto de poder evitar el efecto de reactividad, conocido como el fenómeno por el cual
las personas alteran justamente sus conductas cuando sienten que están siendo observados porque pueden sentir, por ejemplo, presión, sentirse coartados ante esta mirada de algún observador y especialmente ante la contemplación de un grupo de personas que superan, por ejemplo, el número y quienes obviamente están observando. Por lo tanto, obviamente la persona se puede sentir nerviosa, confundida, quizás, entre comillas, como que trate de actuar frente a. Entonces, esta sala en el fondo se va a componer de dos subdivisiones o espacios, denominado primero área de observación y área de entrevista. Ahora, ambos espacios se encuentran conectados por un espejo que es unidireccional, que va a permitir que las personas que estén en el área de observación puedan mirar lo que ocurre en el área de entrevista. Pero quienes están justamente en el área de entrevista solo pueden ver un espejo. Además, también se mantiene contacto entre las personas que se encuentran en ambos espacios a través, por ejemplo, de un intercomunicador o un auricular. Y finalmente, en el área de observación también se encuentra todo un equipamiento de videograbación que nos permite también registrar todo lo que implica la entrevista que se está realizando. Y justamente es porque se requiere ver, sobre todo cuando se trabaja con niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, en procesos de eh, abuso sexual. Por lo general, cuando nosotros hablamos de lo que es la sala GS, se ofrece justamente este contexto que va a facilitar el desenvolvimiento de los niños, niñas y adolescentes de una forma lo más natural posible, ya que permite justamente que terceros que pueden resultar intimidantes, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con los actores del sistema de justicia, no sean visibles. Quien se encargará de entrevistar deberá ser un profesional calificado. Tiene que estar interesado en perseguir tanto los objetivos procesales como el enfoque centrado en el respeto a su derecho fundamental, que es el derecho a ser escuchado en cualquier proceso que le afecte. Una entrevista de estas características no puede ser realizada entonces en cualquier espacio, aun cuando se intente obviamente acondicionar un lugar físico destinado para otros objetivos como la sala de audiencia. Y justamente por este motivo, la sala de entrevista debe diseñarse en virtud de ciertos estándares que van a facilitar el desarrollo del diálogo entre el niño, la niña y el adolescente y también su entrevistador en un ambiente de intimidad, apertura, cálido. Por lo general, los estándares mínimos que debe contener una sala especializada de entrevista judicial a niños, niñas y adolescentes posee un amplio consenso en términos de definición de un ambiente adecuado, correspondiente justamente a lo que tiene que ver con estos elementos de diseño, cantidad de personas, por ejemplo, minimización de lo que tiene que ver con las interrupciones, ambiente de intimidad, existencia de registro audiovisual también y que tiene que ver justamente con lo que vamos a ver ahora. En cuanto a lo que tiene que ver con el diseño, por ejemplo, debemos evitar lo que son las distracciones. Deben ser un espacio que sea que presente un espacio familiar para los niños, niñas y adolescentes, que sea común para ellas, que presente ciertos artículos, juguetes, todo lo que tiene que ver con el color, por ejemplo, el color tiene que ser neutral, pero por ejemplo los objetos, idealmente que no sean muy llamativos. La idea es que sea como lo más tranquilizador también, que sea un ambiente que acoja en el fondo, que los niños se sientan cómodos, los adolescentes también. Por lo general hay que evitar cualquier otro objeto que obviamente les pueda generar algún malestar. La cantidad de personas presentes acá en relación justamente a este punto es relevante señalar y reiterar la necesidad de que la entrevista sea realizada con la mínima cantidad de personas posibles para que obviamente conserve esta característica de intimidad y reserva. Ahora, la importancia de un ambiente que propicie justamente la intimidad va a radicar en la posibilidad de poder establecer esta interacción de confianza entre el entrevistado y el entrevistador, especialmente si se van a tocar temáticas que obviamente son muy complejas y que puede generar, por ejemplo, vergüenza, pudor también, porque obviamente va a tener que ir explicando, contando lo que le está pasando. Cuando nosotros hablamos de minimizar interrupciones y lograr ambientes de intimidad, tiene que ver justamente con evitar cualquier clase de ruido, que no existan teléfonos, por ejemplo, que no ingresen terceras personas a la sala, que sean desconocidos, por ejemplo. Para algunos, o la gran mayoría en realidad, de lo que implica
Estos procedimientos en realidad lo que se utiliza es el auricular o también se le llama el sonoprompter, que también va a permitir justamente lo que tiene que ver con la dirección y la intervención fluida de los observadores, que en este caso por parte del juez, evitando también un quiebre del diálogo que se mantiene entre el entrevistador y entrevistado, porque en el fondo te van dando instrucciones o te van haciendo algunas preguntas, siendo el entrevistador, o quizás hay algo que el entrevistador porque hay mucha información, quizás se le está pasando, quizás a ir haciendo algunas preguntas y el niño, la niña o el adolescente no se da cuenta. Por lo tanto, eso es fundamental porque se mantiene una relación fluida y la persona está, obviamente el entrevistador está centrado en el niño, la niña o el adolescente. Dentro de lo que tiene que ver con las consideraciones generales respecto al ejercicio del derecho de niños, niñas y adolescentes a ser oídos en tribunales de familia. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que tiene que ver con la temporalidad de la entrevista, duración y la frecuencia. Ahora, la duración de una entrevista con niños, niñas y adolescentes es un elemento que no puede ser estandarizado, por lo que va a depender de múltiples y numerosos factores como su edad, nivel de desarrollo evolutivo, por ejemplo, situación por la que se encuentra en el sistema judicial, como también, por ejemplo, lo que tiene que ver con el estado emocional al particular, porque en el fondo también tenemos que darnos cuenta cómo está el niño. Ahora, en un contexto judicial, bajo la premisa de disminuir una situación de revictimización, es completamente necesario lo que tiene que ver con considerar que la extensión de la entrevista sea acotadita, que no sea demasiado largo en el tiempo, porque necesitamos justamente evitar que el niño se mantenga mucho tiempo en lo que tiene que ver con esta sala. Independiente de que sea muy acogedora, el niño también sabe que evidentemente no es un lugar eh, donde va a ir a jugar solamente, sino que en el fondo también va a entender que va a ir a contar, por ejemplo, la situación que le está ocurriendo. Se propone, por ejemplo, un rango de duración de la entrevista entre 20 y 45 minutos, donde no más de los 5 minutos permitan justamente esta fase de encuadre y rapport. Y los últimos 5 a 10 minutos más o menos corresponden justamente a esta instancia de cierre. Mientras que el tiempo restante se utiliza justamente para la etapa central o desarrollo de la entrevista. Ahora, esta propuesta se encuentra necesariamente sujeta, como se señaló, a lo que tiene que ver con la situación puntual de la persona. Por lo tanto, se puede obviamente modificar. Tiempo y lugar de espera. Este es otro elemento fundamental porque los niños no deben esperar tanto, no se les debe hacer esperar porque es un lugar que les va a generar ansiedad, les puede generar obviamente conflictos porque en el fondo puede ser situaciones... ya sea situaciones familiares o siempre va a estar en un tribunal, siempre va a estar en este proceso por algo que evidentemente le está generando ansiedad, le está provocando una sensación de dolor, de sufrimiento. Por lo tanto, evidentemente hay que evitar que la persona esté demasiado tiempo ahí, el niño, niña o adolescente. En cuanto al entrevistador, debe presentar una formación profesional, porque debe ser un profesional idóneo, como por ejemplo los consejeros técnicos, justamente por su experiencia y expertise disciplinar, contando con la experiencia también y entrenamiento específico que le brinde las estrategias y técnicas que sean completamente necesarias para poder obtener una declaración que sea confiable, completa y válida a partir de la palabra del niño, niña o también adolescente. Dentro de lo que tiene que ver con la apariencia física, por ejemplo, se debe evitar lo que tenga que ver con la excesiva formalidad porque justamente puede generar intimidación en el entrevistado. Y otro elemento de suma relevancia que tiene relación justamente directa con la emergencia de revictimización corresponde justamente al uso de juicio de valor o cualquier prejuicio por parte del entrevistador hacia el niño, niña y adolescente en torno a lo que tiene que ver con la narración de su situación o sus sentimientos, opiniones, reflexiones de esta situación. Esto se debe justamente a que dichos juicios de valor van a generar sentimientos de culpa, vergüenza, por lo tanto no hay que generarlos bajo ningún aspecto. El niño está en el fondo entregando su versión de lo que está ocurriendo, es lo que él vivenció, por lo tanto, bajo ningún aspecto se puede generar lo que tiene que ver con justamente aspectos de generarle un malestar mayor y un sufrimiento mayor al niño, niña o adolescente. Dentro de lo que tiene que ver con las etapas de la entrevista, tenemos que, obviamente, en el caso de la entrevista judicial, la información que va a emerger en esta interacción puede ser fundamental para la decisión
que adoptará el juez y por ende influye de manera importante lo que tiene que ver con la historia de vida también del entrevistado. Siempre las entrevistas van a poseer obligatoriamente una estructura independiente de lo que tenga que ver con su objetivo. Cada etapa de la entrevista va a cumplir determinado fin en virtud justamente de establecer esta interacción que sea eficaz y lograr que se ejerza el derecho de niños, niñas y adolescentes. ¿De qué? De poder ser oídos. Y justamente la estructura tiene que ver con el ejercer el derecho a ser oídos y esto se va a desarrollar en 4 etapas: la fase previa, inicial, desarrollo y cierre. En la fase previa es de vital importancia debido a que justamente corresponde a la coordinación entre el entrevistador y el observante, puede ser el juez y curador, donde también se establecen lo que tiene que ver con los objetivos de la misma. Toda coordinación previa permite al entrevistador conocer justamente los lineamientos de la entrevista. En la fase inicial corresponde a la primera etapa donde el niño, la niña y el adolescente conoce a su entrevistador. El encuadre va a corresponder a esta situación inicial en la que se establece un contexto o límites también en la que se va a desarrollar la entrevista. Dentro del rapport corresponde justamente a este proceso que busca establecer esta relación de comunicación mucho más fluida y efectiva. Dentro de lo que tiene que ver con la fase de desarrollo, corresponde a la etapa justamente en la que niño, niña y adolescente relata su situación personal o también familiar. Y es importante que el entrevistado exprese su opinión respecto a la entrevista y también al proceso judicial en el que se encuentra para poder lograr dicho comienzo. La entrevista debe ser considerada como una instancia de apertura donde el entrevistador logre abrir la entrevista e incentivar, motivar y en la mayor medida, en el fondo, para que el niño pueda exponer, niño, niña o adolescente pueda exponer, expresarse, entrar en lo que tiene que ver con este diálogo. Por lo tanto, es tremendamente importante. Cuando nosotros hablamos de la formulación y contenido de las preguntas, por ejemplo, deben ser estas realizadas de manera simple y con lenguaje común. Algunas de las cosas que se sugieren, por ejemplo, son preguntas y frases cortas, conjunto a construcciones gramaticales y verbales simples, evitar estructuras complejas que enumeren diferentes información, temas o ideas, evitar la utilización de lenguaje sofisticado, muy técnico, del mundo más del derecho. En caso de requerir hacerlo, explicar también lo que implica el significado. Utilizar el mismo vocabulario utilizado por el entrevistado en vez de buscar sinónimos o traducirlos al lenguaje formal. Y cuando nosotros hablamos de la fase de cierre, es el momento justamente en que la relación entre el entrevistador y el niño, niña o adolescente ya finaliza. El objetivo de esta etapa, lo que pretenden es justamente que el entrevistado pueda aclarar dudas o inquietudes y que a su vez también pueda reconocer que lo que ha señalado ha sido comprendido por su entrevistador y también por los observadores. Eso ha sido toda nuestra clase, espero que la hayan disfrutado y obviamente si desean recibir gratuitamente este manual, lo único que tienen que hacer es dejarnos su correo electrónico en el enlace que va a aparecer en la publicación y con mucho gusto se lo enviaremos.